Ok. ¿Estás sola, Julieta? No sé. A ver. Acá estamos. Ah, bueno. Sí. Por ahí van a tener... Dale, ok. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, habíamos estado hablando del tema de los... de la oxidación catalítica. Bueno, y ahora vamos a ya empezar un poco más en la parte de diseño. Entonces dijimos que dependiendo de la corriente de gases de residuos que tenemos, es también la temperatura de oxidación, la temperatura que la cual tenemos que levantar esos gases para que se produzca la ignición. Entonces, lo que hemos estado hablando antes, que dijimos entonces que tenemos algunos problemas con el dióxido de azufre, con el óxido de cloro, el hidróxido de cloruros, los fluoruros, el cloro, en fin, todos estos productos que pueden estar en la corriente de gases son, digamos, peligrosos por la formación de tóxicos si no se quema todo exactamente bien. Bueno, sabemos también, por lo que hemos conversado muchas veces, es que es inevitable la formación de NO y NOx, ya que el aire que estamos ingresando es prácticamente 80%, 78% nitrógeno, por lo tanto el nitrógeno a altas temperaturas genera NO. Y ese es uno también de los problemas básicos que tiene cualquier incineración, cualquier caldera, que es justamente la producción de óxidos de nitrógeno. Sabemos que es un contaminante irritante, y esto es inevitable siempre que se haga un proceso de combustión. Por lo tanto, siempre tenemos que mirar a este indicador. Bueno, entonces dijimos que dependiendo de la corriente de gases que esté ingresando, tenemos distintas temperaturas de autoignición. Por ejemplo, el metanol, 455 grados centígrados, el benceno, 555, el hidrógeno, 571, tolueno, 580. Es decir, o sea, las temperaturas son distintas, pero en este caso más o menos están rondando entre los 400 y los 600. Además, el otro elemento importante que ahora tenemos que tener en cuenta para el diseño de los incineradores es la capacidad calorífica que tienen los distintos gases. Gases, o si estamos quemando residuos sólidos también. O sea, lo que estaba diciendo, esos lotes de basuras que se queman en un incinerador de basura, bueno, también tendrán una capacidad calorífica que hay que caracterizar. Bueno, entonces, uno de los elementos importantes a tener en cuenta para el diseño es la capacidad calorífica de los gases. Por ejemplo, acá tenemos en la línea de arriba, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero dice heavy fuel oil, o sea, el fuel oil común. Nosotros en inglés heavy fuel oil es el fuel oil. Vemos que es esta línea que está acá. Acá tenemos, esta es la temperatura y la capacidad de calor. Tenemos, por ejemplo, un fuel oil más liviano, que vendría a ser el gasoil. Tenemos acá el tolueno, el propano, bueno, el gas natural, etc. O sea, cada gas tiene una capacidad calorífica distinta. Bueno, lo primero que tenemos que tener es recordar un poco los balances de termodinámica, y sabemos que en general tenemos un balance de calor que hay que tener en cuenta. O sea, el calor que ingresa es igual al calor que sale en el sistema, y por lo tanto la temperatura va a depender de la capacidad calorífica que tenga ese gas, y de ahí surge entonces la cantidad de calor la cantidad justamente de calor que hay que entregarle al sistema para que suba 1 grado, 2 grados, 100 grados la temperatura. Es lo que vamos a tener que calcular para ver cuánto combustible hay que ingresar adicional. Entonces,
recordemos que a nosotros nos interesa alcanzar una determinada temperatura para que se produzca la ignición de la corriente de gases de desecho, y por lo tanto tenemos un gas que ingresa a una temperatura en la entrada del quemador, y queremos que dentro del quemador alcance una temperatura determinada. Entonces, para poder determinar digamos, este balance, vamos a tener que agregar una cantidad de calor a través de otro combustible, por ejemplo el gas natural, que nos permita subir esa temperatura. Bueno, la ecuación principal es la que se usa, es la de entalpía, la entalpía, que es la, digamos, cantidad interna de calor que tiene un sistema, la entalpía, y generalmente se la caracteriza a través de dos variables: la capacidad de calor que tenga el gas o lo que estamos colocando, y entonces esta diferencia de entalpía, o sea, la diferencia de calor que tiene ese gas cuando está a una temperatura y cuando se define de esta manera, ¿no? Delta H igual a Cp por T menos Tc. Es decir, que si yo quiero pasar de T0 a T, esta es la cantidad de calor en BTU o en julios o lo que sea, la unidad de energía que estamos considerando, por cada libra, por ejemplo, por cada libra o por cada kilo de gas que estamos ingresando, ¿no? Y la capacidad calorífica generalmente se la mide, cambia dependiendo del rango de temperatura que se trabaja. Por eso esta curva, ven que la capacidad calorífica varía dependiendo de la temperatura de trabajo, la capacidad, esa C sub P cambia. Entonces, uno tiene que definir el rango de temperatura que va a trabajar, y C sub P es una constante que surge de haber hecho experiencias en cada uno de esos gases, y entonces tenemos que la capacidad de calor se la mide en unidades de energía por unidades de masa de material, o sea, BTU por libras, julios por kilo, etcétera, por grado. En este caso está definido para grado Fahrenheit, hay que ver en qué unidad está definida ese sub P. Tenemos la temperatura T, en este caso grado Fahrenheit, la temperatura al cual estamos queriendo llevar el gas, por ejemplo, de una temperatura de referencia. Entonces, justamente acá podemos llegar a la ecuación, justamente lo que estamos diciendo. Este sería el contenido de calor. Tenemos un contenido de calor, por ejemplo, este es el rango de temperaturas que está trabajando, por ejemplo, supongamos C sub P2 sería el gas natural, y C sub P1 sería no sé, lo que queremos quemar. Entonces, vemos que la diferencia del contenido de calor que hay en esos dos gases que están a distintas temperaturas se puede simplificar simplemente llevando a una capacidad promedio, una capacidad promedio de la mezcla, o sea, conocemos la capacidad del gas natural, conocemos la capacidad supongamos, del tolueno o de lo que se quiera quemar, y podemos ver cuánto es el calor necesario que hace falta para llevar esa mezcla de gases de T1 a T2, es esta delta H. Esta capacidad de calor, como dice acá abajo este comentario, va a depender de la composición de los gases que están ingresando. Por lo tanto, obviamente que este C sub P promedio es un valor aproximado, por lo tanto habrá que trabajar con algún rango de incertidumbre. Por ejemplo, en este caso acá está, digamos, considerando que probablemente la cantidad de calor que uno está ingresando, esta sería como la cantidad de calor de referencia que hay que ingresar, y podemos multiplicarlo por algún factor, digamos, para estar seguro, un 10%, un 20% adicional, como para asegurarnos que esto se vaya a producir. Por ejemplo, la capacidad calorífica del aire para un rango de temperatura es 0.26 BTU por libra por grado, que es, dice, el aire va a ser mezclado porque tenemos aire más gas natural más el gas que queremos quemar.
Bueno, entonces ahora, fíjense que lo que tenemos acá es la entalpía, o sea, el cambio en la entalpía. La entalpía estaba medida en cuántas BTU por libras. Y ahora tenemos que convertir este valor de entalpía en BTU por horas. Ahora queremos una tasa, ¿sí? A nosotros nos interesa saber cuánto calor tenemos que incorporarle al incinerador en unidades de energía por hora. Y después, sobre ese valor de Q, vamos a tener que calcular, dependiendo del tipo de combustible que estamos agregando, calcular cuánto es la masa de combustibles por hora que tenemos que agregar. Entonces, por ahora estamos calculando, dijimos, la entalpía. Entonces, la entalpía nos permite saber ese salto de temperatura que tenemos en la mezcla de aire y combustibles. Entonces tenemos un salto de temperatura, por ejemplo, el gas está entrando a sumamos 4. Queremos subirlo a 550. Este se supera la capacidad calorífica de esa mezcla, que tiene rayita porque dijimos que es el promedio, y eso nos va a dar una cantidad de entalpía, o sea, calor por unidad de kilo, o sea, dijimos BTU por libras, o energía por unidad de masa. Bueno, muy bien. Para calcular la tasa de calor que tenemos que ingresar, tenemos que multiplicar esa entalpía delta H por la masa, o sea, la tasa, la variación del flujo másico que está entrando de los gases, en libras por hora. Entonces nosotros sabemos cuánto estamos metiendo de masa de gases al incinerador, por la entalpía nos va a dar la cantidad de calor en BTU por horas. Y bueno, acá lo que está en este comentario nos está diciendo simplemente esto, ¿no? Es decir, que esta es la cantidad de calor que hay que otorgarle al sistema para pasar de la temperatura T1 a la temperatura T2. Entonces, dice, por ejemplo, si tenemos que la cantidad que se requiere es 1 por 10 a la 16 BTU por hora, y este balance no hemos incluido las pérdidas que se producen en el sistema por radiación o por lo que sea, entonces también tenemos que agregarle acá sugieren un 10% adicional de calor para para compensar por las pérdidas que pueda haber por disipación o por algún otro problema interno del incinerador. Entonces, una vez que tenemos Q, lo podemos multiplicar por un factor de 10% o 20%, y con eso tenemos la cantidad de calor. Entonces, una vez que tenemos la cantidad de calor, ahora tenemos que calcular cuánto es, digamos, la masa de gas natural, por ejemplo, que vamos a agregar. Bueno, acá hay un procedimiento de diseño sugerido por este señor Luis Teodore, que es donde yo he sacado este diseño, y él sugiere estos pasos, pero que en el fondo van a llegar a justamente calcular cuánto es la cantidad de calor, cuánta es la cantidad de gas natural que se va a necesitar. Bueno, entonces, tenemos un valor de Q que hemos calculado, les multiplicamos por estas pérdidas, dijimos un 10%, una vez que tenemos este valor de Q, a su vez vamos a ver si vamos a trabajar con gas natural o cuál es el otro combustible, en este caso es gas natural. Aquí hace una compensación de la cantidad de calor disponible por el gas natural en función de la referencia, digamos, de los valores de referencia que están tomados de alguna tabla que está asumiendo acá, ya vamos a verlo. Por ejemplo, él dice que este valor hace una pequeña compensación, no es muy grande, y de ahí podemos realizar, digamos, obtenemos el valor normalizado a la temperatura de trabajo
de este H, que es la cantidad de calor que vamos a necesitar. T es la temperatura de operación del incinerador, entonces llegamos a esta ecuación que tenemos en el punto 410. Una vez que tenemos el Q y esta cantidad de calor que me entrega, o sea, en el fondo lo que está calculando acá es el calor que me puede entregar el gas natural a la temperatura de trabajo. Muchas de estas ecuaciones son también empíricas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nosotros acá tenemos, yo tengo que entregar un determinado Q y a su vez el combustible que estoy usando tiene una capacidad de calor específica, entonces de aquí surge el requerimiento cuánto es el gas natural que voy a necesitar. Acá dice justamente de acuerdo a las unidades que estemos trabajando. Ahora, para determinar el flujo volumétrico la corriente de gases que estamos trabajando, bueno, simplemente a la temperatura de trabajo nos queda que el flujo total va a ser el flujo del gas más el flujo de gases que está entrando. Entonces dice, una estimación aproximada de esa tasa volumétrica va a ser este número que habíamos calculado, requerimiento natural, por 11.5. Este también es un balance empírico. Y además, una vez que tenemos, lo importante es nosotros tenemos que determinar a partir del Q y a partir de la capacidad de calor que me entrega ese gas, obtener cuánto es el flujo de gas, en este caso es el flujo volumétrico de gas que tenemos que proporcionar. Lo que sigue a continuación tiene que ver con el tamaño del dispositivo. Entonces, está diciendo que la sección que requiere el incinerador va a depender, va a ser este Q, que es el caudal o el flujo volumétrico que estamos metiendo, dividido la velocidad, caudal sobre velocidad nos va a dar la sección, entonces caudal sobre velocidad sería la velocidad a la cual nosotros estamos estimando que queremos que pase por ese lugar. Recuerden que la velocidad va a estar definida por el tiempo de permanencia, el tiempo de residencia, y eso me va a definir el tamaño también del incinerador. Recuerden que velocidad está asociado a tiempo de residencia. Bueno, de ahí otra ecuación empírica que ha desarrollado este señor Teodore, dice que el diámetro, la relación diámetro-sección, es este valor que está acá, o sea, 4s pi por 0 a la 0,5, o sea, la raíz cuadrada. Bueno, esta es la relación diámetro-sección, esto es de 14 pi. Bueno, y ahora, la longitud, es lo que le estaba diciendo, la longitud que tiene que tener el incinerador va a depender también de esa relación de tiempo de permanencia. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en general en los incineradores comunes teníamos una longitud diámetro de aproximadamente 2 a 3, por lo tanto, el L lo podemos calcular, como les dije yo, este es el tiempo de residencia que queremos establecer, T sub R es el tiempo de residencia que nosotros queremos asegurar, y V es la velocidad que va a estar circulando el gas internamente, por lo tanto de ahí podemos estimar el valor del tiempo de residencia que va a tener el gas. Es el tiempo de residencia que nosotros queremos asegurar, qué sé yo, medio segundo, un segundo, medio segundo. V es la velocidad que surge digamos, del valor, de la velocidad surge, digamos, de la combustión, y finalmente tenemos que elegir una relación L sobre D, entonces puede ser entre 2 y 3, por ejemplo, acá sugiere este diseño, entre 2 y 3, por lo tanto, eligió en este caso 2.5, por lo tanto queda definido L en función del diámetro. El diámetro a su vez lo habíamos definido en función de la sección, y la sección estaba definida por el caudal, y esta velocidad, que es una velocidad promedio, digamos, de
de salida de los gases en un dispositivo. Entonces habrá que ver cuántos son estos valores típicos de velocidad. Dijimos que podía ser entre 3 y 10 metros por segundo. Entonces ahí quedaría entonces definida la longitud y el diámetro ya quedó definido del incinerador. Bueno, vamos a ver algunos cálculos de combustión y esto lo vamos a seguir viendo a continuación. Bueno, ahora vamos a abrir un poquito más esto. El primer ejemplo es, veamos cuáles son la ecuación de combustión. Ya lo habíamos visto, la ecuación de combustión, en una de las primeras clases, pero bueno, vamos a ver acá un caso práctico concreto. Entonces, queremos quemar etanol y queremos que esa combustión sea completa, entonces debería producir dióxido de carbono y agua. Entonces, el primero que se nos pide es escribir el balance completo de la reacción. Bueno, el balance completo es de manera de poder producir CO2 más agua, vamos a necesitar 3 moles de oxígeno, 1 mol de etanol más 3 moles de oxígeno, generan 2 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua. Esa sería la combustión perfecta que se produciría con el etanol. Bueno, la segunda pregunta es, supongamos que tenemos 150 libramol por hora de agua, nos pregunta a qué tasa molar se ha quemado el etanol. Entonces tengo 150 libramol por hora de agua, ¿a qué tasa molar se va a combustionar el etanol? Bueno, eso lo podemos mirar directamente en esta expresión. Entonces dijimos, 1 mol de etanol con 3 moles de oxígeno generan 2 moles de dióxido de carbono y 3 de agua. Entonces nos está diciendo que acá hay 150 libramol por hora, y esto sabemos que el agua se produce a 3 veces más que 1 mol de esto, entonces simplemente vamos a tener que los 150 libramol dividido 3 nos va a dar 50 libramol por hora. No sé si lo alcanzan a ver fácilmente. O sea, por cada mol de etanol se generan 3 moles de agua. Entonces, si tengo 150 acá, quiere decir que es 3 veces este numerito que acá sería un 1. Y es lo que está escrito acá abajo. Entonces, la relación entre estos moles y estos moles, lo que está diciendo, por cada libramol de etanol se producen 3 libramol de agua. Por lo tanto, la relación ahora va a ser, si tengo 150, por esta relación que es 1/3, voy a tener 50 libramol de etanol. Es decir, o sea, si yo tengo 50 libramol por hora ingresando de etanol, se van a generar 3 veces más moles por hora de agua. Y así también podríamos decir que se van a generar 2 veces más libramoles de dióxido de carbono por cada una de estas. Y así con lo mismo con cada una de estas expresiones. Bien, entonces ya tenemos esas dos preguntas. Ahora dice, si tengo 2000 kilos de etanol, ¿cuánto oxígeno se requiere? Entonces tengo 2000 kilos acá. Ojo, tengo kilos y no libramol, entonces vamos a tener que convertir esto. Tengo 2000 acá. ¿Cuánto necesito acá para generar esta combustión? Obviamente, si fuera el mol, la respuesta sería simple, sería 3 veces más de oxígeno que lo que tengo acá en libramol. Entonces ahora lo que hay que convertir son los moles en kilos. Muy bien. Entonces, ¿cómo convierto los 2000 kilos de etanol en kilos ahora, ¿no? La relación de kilomol o libramol, lo mismo. Bueno, sabemos que 2000 kilos dividido el peso molecular, entonces kilos, 46 es el peso molecular de esto, entonces nos queda que hay 43 kilomol
de CH2. O sea, lo que estoy haciendo es algo parecido a lo que hicimos acá, pero ahora lo convierto los kilos absolutos, la masa, los kilos absolutos, en kilomol. Entonces convertí los 2000 kilos absolutos que se quemaron, kilos masa, en números de moles. Entonces hay 43.48 kilogramos moles de etanol, porque lo dividí por el peso molecular. Y con el oxígeno ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ya tengo esta relación de 43, o sea, ya tengo la relación esta, en relaciones en moles, tengo 43 moles de esto, entonces de oxígeno voy a necesitar 3 veces más, o sea, 3 por 43. Y es lo que está hecho acá, ¿ven? O sea, 43 por 3, simplifico esto con esto, me quedan 43 por 3, me da 130, necesito 130 kilogramos moles de oxígeno, 143 kilogramos. Pero ahora no termina ahí porque yo tengo que convertir, tengo que recuperar, tengo que volver a convertir ahora los oxígenos que lo tengo en moles en masa total, o sea, cuánto es la masa de oxígeno. Por lo cual tengo que, lo mismo que está acá, dividirlo por el peso molecular, pero ahora al revés, tengo que despejar acá, ¿no? Entonces me queda multiplicado por el peso molecular del oxígeno y me queda la cantidad de masa total requerida de oxígeno. Entonces, vemos que en este ejercicio está bueno porque hemos repasado todas las posibles combinaciones, ¿ven? O sea, tenemos, por un lado, lo importante en una combustión es establecer esta relación. ¿Cuánto es la relación? ¿Cuánto es? Esta sería la cantidad de oxígeno estequiométrico, 3 veces o 2, para que esto se produzca. Entonces, esta relación, que está en moles, 1 mol de esto más 3 de esto son 2 de esto más 3 de esto, esta relación que está en moles, ahora podemos trabajar con estos números, los coeficientes que están acá, 3, 2, 3, 1, para establecer cuál es la proporción que hay entre uno y otro, en moles. Y después, cuando lo tenemos en masa, o sea, en masa, queremos saber la cantidad en masa requerida, entonces tenemos que convertir la masa en moles, en este caso dividiéndolo por el peso molecular. Entonces tenemos este 43, y acá nos va a dar ahora, una vez que tenemos los datos en moles, es fácil calcular la cantidad de moles requeridos para que estequiométricamente me dé la combustión adecuada. Y luego volver a pasar a kilogramos. Así que estos 3 calculitos deberían ustedes repasarlo y entenderlos. Los que no lo tienen claro, véanlo, y porque es como la piedra angular de la combustión. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a abrir un poco más. Tenemos ahora este combustible peligroso, fíjense, hay una molécula de cloro entre medio, se ingresa a un incinerador de residuos peligrosos. Es peligroso esto porque tiene este cloro. Recuerda cuando tienen cloro, flúor, bromo, son ya contaminantes peligrosos por la presencia de estos cloros. Dice que se quema a una tasa de 5.000 pies cúbicos por minuto normalizados, estándar, y está estandarizado a 60 grados y una atmósfera. Y se quema en presencia de aire a una tasa de 3.000 pies cúbicos por minuto normalizados. También a 60 grados Fahrenheit y una atmósfera. Ambos flujos de gases y el aire, el gas y el aire, ingresan al incinerador a 70 grados. Dice, una vez que pasa la combustión, los productos se enfrían de 2000 y se bajan a 180 grados. ¿A qué tasa libras por hora salen los productos del incinerador? El peso molecular de este compuesto peligroso es 112,5 y el peso molecular del aire es 29. Entonces vamos a ver ahora cómo se hace este caso. Bueno, primero recuerden que como estamos trabajando en condiciones
estar definido en condiciones estándares, tenemos que ir a las condiciones reales. Entonces, lo primero que hacemos acá, podemos convertir estos valores de estándares a reales. Para pasarlo a reales, hay que, cuando trabajamos con grado Fahrenheit, hay que multiplicar y dividir por 460 más la temperatura a la cual se la quiere llevar, dividido 460 más 60, que era la condición normalizada. Lo mismo para el compuesto peligroso y el aire. Entonces ya tenemos, por un lado, los valores convertidos de flujos de aire. Ahora, dice, a su vez, estamos convirtiendo, dice, estos son los Q, son pies cúbicos por minuto, y lo queremos, como son pies cúbicos por minuto, son volúmenes, tenemos volúmenes entre manos. Entonces, queremos convertirlo ahora en tasa de moles por minutos. Para convertir a tasa de moles por minuto, tenemos que pensar, bueno, como esto es volumen, tenemos que decir, bueno, ¿cuánto ocupa en moles un metro cúbico o un pie cúbico de cualquier gas? Bueno, 1 libra mol de cualquier gas ideal en estas unidades, recuerden que 22,4 litros es para las relaciones en las otras unidades internacionales, pero para las unidades de libras, 1 libra mol de cualquier gas ocupa 379 pies cúbicos a esta temperatura y a esta presión. La tasa molar, el N punto, ese N punto es tasa molar, simplemente entonces ahora tenemos que dividir este volumen por estos 379 pies cúbicos y por lo tanto pie cúbico con pie cúbico se va a simplificar y nos quedan 13,2 libra-mol por minuto, o lo pasaron acá ahora, 792 libra-mol por hora. Lo mismo hacemos entonces con el aire. 1 libra-mol de aire también va a ocupar 379 pies cúbicos a esta misma temperatura, y entonces ahora tenemos cuántos son las tasas molares. Ahora, la masa molar, si yo ya tengo recuerden que acá lo que tengo son tasas molares, o sea, moles por hora. Acá tengo moles por minuto, moles por hora, y lo quiero pasar ahora a masa, o sea, kilos por hora, no libra-moles o kilos-moles, sino masa por hora, lo tengo que dividir, que en este caso multiplicar, digamos al revés, por el peso molecular. Y entonces volvemos a obtener la masa en peso por hora, libras por hora y masa por hora. Ahora, la masa total que está saliendo, todo esto ¿para qué queremos calcular? Para ver la masa total que está saliendo. Recuerden lo que dijimos, que la cantidad de entalpía era m punto, digamos, cantidad de calor era m punto por delta H. Bueno, acá tenemos el m punto, o sea, la tasa en kilogramos o en libras por hora a la salida tiene que ser igual a la entrada. ¿Por qué? Porque si yo estoy ingresando en un tubo tanto de aire, tantos kilos por hora de aire y tantos kilos por hora del compuesto del gas, no es que se quede acumulado en el incinerador, sino se empezaría a inflar el incinerador como un globo. Obviamente que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, por lo tanto, lo que va a salir es la misma masa, porque esa masa no permanece en el incinerador, sino que sale. Tenemos entonces la masa total que está saliendo por el incinerador. Entonces, todos estos cálculos que hicimos hasta acá fue para calcular cuál es la masa, la tasa de la masa, o sea, cuánta masa por hora está saliendo del incinerador. Y ahora tenemos que calcular eso a cuánto corresponde después en temperatura. Bueno, muy bien. Eso
digamos, lo que me estaban preguntando acá es cuál era la tasa molar, ¿ven? La masa molar, libras por hora que están saliendo los gases. De aquí nosotros podríamos calcular también ya con esta información, pero esto es lo que pedía en este ejercicio. Después podemos calcular el Q, la cantidad de calor, etc. Recuerden lo que habíamos visto acá adelante. El delta H era Cp por esa diferencia, y esto es lo que quería mostrarles. De vuelta, ven, Q, la tasa de calor que le estamos dando es M punto, es M punto que acabamos de calcular, la masa, el flujo másico de gases que están entrando o saliendo del incinerador. Y delta H va a ser el calor que se le entregó de acuerdo a esas dos diferencias de temperatura que se mencionaban, pero no era lo que estaban pidiendo en este ejercicio. Bueno, acá ahora hay un ejercicio de revisión completa, que vamos a ir despacito, que prácticamente resume el diseño de un quemador. En este caso, lo que hay es un quemador directo, hay un post-quemador, un afterburner sería un post-quemador, y este gas luego se recicla e ingresa nuevamente al quemador. Muy bien. Dice lo siguiente, dice: la Agencia de Regulación está revisando el plan para dar un permiso a la construcción de este diseño, que lo usa una empresa de litografía. Entonces, lo que hay que revisar es si el sistema propuesto, cuando opera de acuerdo a su diseño, puede cumplir con los estándares. La agencia dice, ha establecido el criterio que debería tener el sistema operativo para que típicamente cumpla con estas condiciones que se ven después en una tabla. Los datos de operativos y de permisos se ven en la tabla siguiente. Entonces vamos por acá. Bueno, entonces, estos son los datos. Tenemos la salida de gases digamos, en tasa volumétrica son 7.000 pies cúbicos estándares, 60 grados, una atmósfera. La temperatura de salida de los gases son de 300 grados Fahrenheit. Los hidrocarburos de los efluentes se supone que es un hidrocarburo similar al tolueno, son de 30 libras por hora. La entrada de temperatura en el postquemador es de 738 grados, las pérdidas se suponen en 10%, y las dimensiones del quemador son de 4,2 a 14 y 14, pies de longitud, diámetro y longitud. Las exigencias son que la temperatura del postquemador oscile entre 1300 y 1500, el tiempo de residencia esté entre 0,3 y 0,5 y la velocidad esté entre 20 y 40 pies por segundo. Los datos que normalmente, los datos típicos que se usan son capacidad calorífica del gas natural bruta, es de 1059 BTU por cada pie cúbico, pie cúbico normalizado. Los productos de la combustión son 11, o sea, digamos, los productos que se generan de la combustión son 11,5 pies cúbicos por cada pie cúbico de gas natural. Ese 11,5, fíjense que es parecido a lo que vimos acá.
Ahí está, ese es 11,5, ¿ven? O sea que lo que está diciendo acá esto es que por cada pie cúbico, por cada metro cúbico de gas que se queman, se generan 11,5 veces mayor cantidad de gas de combustión. Es este 11,5 el que está acá, el mismo que está acá abajo. Este 11,5 que está acá, este 0,5 está diciendo que los productos de la combustión son 11,5 veces más, o sea, por cada metro cúbico que pongo de gas natural, quemo el gas natural, genero 11,5 metros cúbicos de gases de combustión. La temperatura, el calor, perdón, del gas natural a 1400 grados de operación, esto está en el medio de este parámetro, son 600 BTU por cada pie cúbico genera. Entonces el gas natural, cuando lo quemo a 1400 grados, recuerden que la capacidad de calor o la cantidad de calor disponible depende de la temperatura. Entonces, para esta temperatura, un metro cúbico, un pie cúbico de gas natural va a generar 600 BTU. Bueno, el peso molecular del tolueno, estamos considerando que la mezcla que ingresa de contaminante podemos asociarlo al tolueno, es 92. La capacidad de calor de los gases fluentes, dijimos 738, que era el gas de salida, 78 grados Fahrenheit, es de 7,12 BTU, y a 1400 son 7,38 BTU. Vemos que no cambia mucho este valor. Y el volumen de aire requerido, o sea, el aire en exceso que tenemos que poner, es de 10 veces, 10,33 veces la cantidad de gas natural. O sea, el aire tiene que ir 10,33 veces en volumen, más que, o sea, por cada metro cúbico de gas de gas natural, tengo que poner 10,33 veces aire para que la combustión se produzca. Bueno, entonces empezamos a ver los distintos cálculos que hemos estado viendo anteriormente. Entonces empezamos, dice, la temperatura de diseño ya la tenemos definida por la agencia, y lo que tenemos que determinar pues, es el requerimiento de combustible para poder producir, para poder elevar los 7000 pies cúbicos estándar a los 738 grados Kelvin, perdón, de 738 grados Kelvin a los 1400 que dijimos que tiene que entrar. Entonces, lo primero que vamos a calcular es, tengo cuánto es el calor que se requiere, que hace falta para elevar 700 pies cúbicos de tolueno o del combustible, del gas que queremos quemar, de 738 a 1400, porque en acá dijimos que está entrando a 738, o sea, este gas que sale por acá y vuelve al quemador, está entrando a 738, y tenemos que subirlo a 1400. Entonces, primero convertimos, como antes, esto que está en volumen, porque son pies cúbicos por minuto, lo vamos a convertir a libra-mol por minuto. Para eso lo dividimos por su... o sea, dijimos que un pie cúbico ocupa 379 pies cúbicos por mol. O sea, por cada mol de un mol de cualquier gas ocupa 379 pies cúbicos, por lo tanto con esto podemos convertir de pie cúbico a libra-mol por minuto. Entonces ya tenemos cuánto es en moles por minuto. Tenemos el n punto acá, que son los moles por minuto. A su vez, tenemos la capacidad calorífica,
y de entrada y la capacidad calorífica, de entrada y a la que tenemos que subir. Recuerden que esto está puesto así porque justamente estamos considerando, fíjense que hay dos valores de CP distintos, porque no es lo mismo la capacidad calorífica de este tolueno cuando está trabajando a 738 que cuando está trabajando a 1400. Estos TB y TB se pueden simplificar, así que prácticamente queda 738 por 1400 menos 712 por 738. Y esto es lo que nos queda. ¿Cuántos BTU por minuto tenemos que meter? Tenemos que aportar al sistema. A su vez, estamos considerando que hay una pérdida de un 10%, por lo tanto, el valor real, en vez de 93.780, vamos a tener que entregar 103.200 BTU por minuto. Eso simplemente para ingresar un 10% de pérdidas. Acá no hay más nada. No sé si... No, ya no quedó más nada ahí. Entonces, lo que hemos hecho es calcular la cantidad de calor necesaria para subir el gas de ese valor. Perdón. Que me quedó muy chiquito, perdón. Bueno, dejémoslo ahí. Pasamos a la próxima. Entonces, ahora ya hemos calculado el Q, y ahora tenemos que calcular el requerimiento de gas natural. Tenemos que calcular el requerimiento de gas natural. O sea que dijimos que el Q que tenemos es ahora, son esos 103.200. La capacidad calorífica del gas natural está definida en 600, por lo tanto nos queda ahora que tenemos que entregar 172 pies cúbicos por minuto de gas natural para poder proporcionar este calor Q sub A. Muy bien. Una vez que tenemos eso, ahora, a su vez, dijimos que la cantidad de productos de la combustión que se producían por cada metro cúbico de gas natural, si tengo 172 pies cúbicos de gas natural, se generan 11,5 veces mayor cantidad de gases de la combustión. Entonces me queda QNG por 11,5, me da la cantidad total de gases de la combustión producidos por estos 172 pies cúbicos. Entonces tenemos 1978 pies cúbicos por minuto. A su vez, tenemos que considerar a su vez, este QNG, tenemos que considerar también la cantidad, la relación. Dijimos que la relación, cuánto aire tenemos que inyectar. O sea, esta sería la cantidad de gas natural que le hemos inyectado. Le hemos inyectado 172 metros cúbicos, pero en la combustión se expande, esto como si se expandieran el volumen por la combustión, y esos 172 se convirtieron, 172 pies cúbicos por minuto, se convirtieron en 1978 pies cúbicos por minuto. Pero a su vez, la cantidad de aire que tenemos que inyectar, o sea, esto es ya el gas, ahora tenemos que calcular cuánto aire tenemos que inyectarle. La cantidad de aire que le tenemos que inyectar dijimos que era 10 veces más, 10.33 veces, eran por las consideraciones de diseño que está ya especificada en las normas. Tengo que inyectar 10.33 veces la cantidad de aire por cada metro cúbico o pie cúbico de gas natural. Y por lo tanto ahora tenemos 1.776 pies cúbicos de aire y por otro lado tenemos 1.978 pies cúbicos de producto de la combustión.
Por lo tanto, ahora, para calcular el volumen total, entonces tenemos, bueno, primero, este Q1 son el Q total que tenemos ahora en el postquemador, dice calcular el flujo total volumétrico después del quemador, son los QT, y el aire primario se emplea en la combustión del gas natural y por lo tanto tiene que tener considerarse. Entonces tenemos 700 más Q1 que eran los 1978, nos quedan entonces 800 pies cúbicos totales que están digamos, en el postquemador. Y podemos ahora volver a convertirlo a condiciones actuales, esto es estándar, lo convertimos a condiciones actuales, y nos dan 32.111. Es decir, que estas condiciones nos están definiendo ahora, estas son las condiciones reales de trabajo, tenemos 32.000 pies por minuto. Entonces ahora tenemos que ver si entran, esos 32.000 pies por minuto, entran dentro del quemador, porque si no, es como les digo, si no nos da el volumen, no vamos a poder hacer circular 32.000 pies cúbicos por minuto si el quemador no tiene un tamaño suficientemente adecuado. Entonces, en base a esto decimos, bueno, la superficie, la relación superficie-diámetro, el diámetro ya venía dado, entonces la sección es de 13,85, esto era parte del dato del diseño, y ahora entonces la velocidad que hay interna dentro del postquemador sería B igual a Q, el caudal que habíamos considerado, dividido la sección, son los 32.000 pies cúbicos por minuto dividido la sección, nos da la velocidad en pies por minuto o pies por segundo. O sea, acá vemos que tenemos una velocidad de 38 pies por segundo, que sería aproximadamente 10 metros por segundo, aproximadamente, ¿no? 10 metros por segundo sería esto. Y, por lo tanto, dice que este valor cumple con los criterios de la agencia y el tiempo de residencia, una vez que hemos calculado el B, el L ya viene dado por dato, nos da que el tiempo de residencia es 14 dividido 38,6, es de 0,36,3 segundos, que también cumple con las condiciones de la agencia. Es decir, que con este ejercicio, con este ejemplo, tenemos prácticamente compiladas las principales ecuaciones que se deben tener en cuenta para el diseño de un incinerador. Bueno, muy bien. Con esto entonces termina este tema de incineración. No sé si hay algo que quieren preguntar de este tema. No, por ahora no. Pero... Sí, lo tienen que evaluar, véanlo despacito. Igual hay mucha, como les digo, todos estos temas no son temas de investigación, no son temas nuevos, son temas clásicos. Así que hay mucha bibliografía. Recuerden que hay 2 libros en castellano que son muy buenos. A ver, esperé que los busque acá en mi biblioteca. Un momentito, si lo encuentro. Que son estos 2, que yo ya se los mostré la otra vez. Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire, de Noel de Nevers, es muy bueno. Este libro es muy bueno, y también el que es muy bueno tiene consideraciones muy interesantes. Este libro, que es un poquito más viejito, del año 90 o algo así, o un poquito más, es este libro que está acá, Contaminación del Aire, Origen y Control, de Work y Warner. También tiene consideraciones muy interesantes, y hay muchas cosas que yo las saqué de ahí para ver, o sea que también la pueden leer, tiene algunos ejercicios de cálculo, y está bastante bueno este libro también, para ver los tipos de
El capítulo de incinerador también es bastante completo, así que lo pueden leer, y también tiene varias condiciones de diseño, etc. Así que ahí tienen bastante, y esto creo que lo pueden conseguir inclusive debe estar por internet también este libro, así que... Profesor, ¿podría escribirlo al nombre como para poder buscarlo? Yo creo que, sí, ahora se los pongo en el chat. Gracias. Yo creo que también se los puse en el... A ver, espere que meto el chat. Que no puedo ingresar, a ver un momentito. Profesor, Ya, sí. está en la bibliografía del campus, está. Sí, están, pero igual por si alguno quiere leerlo ahora. Está en la bibliografía, yo creo que lo había puesto, sí. Ese es uno, sí. Y contaminación del aire de Worky Warner. Sí. Si quiere también lo pego. Contaminación de área de Worky Warner, eso también está. Exactamente. Esos son los dos de Editorial Limusa, justamente, es uno, y el otro es de Editorial Magro Gil. Son muy buenos libros y tienen mucho de todo lo que yo he estado comentando. Y después, bueno, en internet hay muchos otros libros más, algunos más específicos de cálculos de este tipo de, digamos, de diseños. Bueno, muy bien. Entonces, un momentito ahora vamos a empezar a ver un poquito el tema de... Con esto termina incineración y vamos a empezar, aunque sea un ratito nomás, un poco el tema siguiente, que es el tema de material particulado. Bien, entonces ahora, a ver, ¿hay algún otro mensaje? No. Entonces ahora les voy a compartir otra presentación, donde vamos a empezar, aunque sea un ratito, aunque después lo veamos un poco más en detalle después. Lo que vamos a ver ahora, como les empecé a comentar, en los quemadores, en las calderas, un tema preocupante y desde el punto de vista de la salud también, es el tema del material particulado. Como ya vimos en la parte de calidad de aire, el material particulado se produce no solamente por la combustión, se puede producir, hay muchos procesos de formación, que en todo caso en la próxima clase podemos charlar un poco más en detalle. Ahora vamos a empezar a ver un poco los mecanismos para retener el material particulado.
pero se producen justamente por la asociación, por la aglomeración o por la erosión. Digamos, hay muchos procesos que generan material particulado. Y esos materiales particulados muchas veces vienen asociados a productos mal combustionados o aglomeraciones de otros productos como producidos por el viento, por la erosión, la sal marina, qué sé yo. Hay muchos procesos de recorrección. En la parte industrial, la mayor cantidad de formación de material particulado puede venir de la combustión o del proceso en sí mismo. Por ejemplo, hay procesos que son naturalmente producen muchísimo material particulado, como por ejemplo la formación de asfaltos, de cemento, las fábricas de cemento, las fábricas de asfalto, tienen una gran producción de negro de humo y de material particulado de distinto tamaño. Por ejemplo, una fábrica de aceites también, porque manejan silos de granos, bueno, también hay mucho material particulado. En fin, por ejemplo, hasta una simple panadería grande que genera manejo de harinas, etc., también se produce mucho material particulado en suspensión. Por ejemplo, también en zona avícola, donde hay también mucho manejo del estiércol, etc., si ese estiércol no se maneja adecuadamente, también produce una cantidad de material particulado en suspensión. Es decir, que hay muchos lugares en donde se requiere controlar y recolectar las partículas. Recordemos que por tamaño, las partículas PM100, por decir así, las mayores de a 100 micrómetros, en general son partículas grandes que se depositan cerca del lugar de la emisión, como por ejemplo un camión que está andando por un camino de tierra, genera partículas mayores a 100 micrómetros, y esa es la nube de polvo que uno ve. Esa nube de polvo normalmente se va a depositar, a menos que haya viento fuerte, pero si no hay viento, se va a depositar prácticamente casi donde se emitió, porque la velocidad de deposición es grande. Pero a medida que las partículas se van haciendo más finas, están más tiempo en suspensión. Entonces las PM10, o sea, 10 micrómetros, ya tienen un tiempo de residencia en la atmósfera mayor, pero todavía tienen una buena velocidad de deposición y caen relativamente cerca a la fuente. Y las PM2.5, que son mucho más chicas todavía, esas partículas pueden estar mucho tiempo en suspensión. Las PM1 prácticamente tardan muchísimo en suspenderse. Desde el punto de vista de la salud, ya lo dijimos cuando vimos las clases de calidad de aire, las PM100 quedan retenidas en la nariz, en la boca, o sea que son molestas, pero no son dañinas. En cambio, las PM10 ya ingresan hasta la faringe, más o menos, y las PM2.5 sí ingresan hasta los pulmones, inclusive los alvéolos, etc. Así que esas sí que son peligrosas. Y son doblemente peligrosas no solamente porque está ingresando en el torrente sanguíneo partículas extrañas, sino que también dependerá del qué es lo que portan esas partículas, si son productos químicos peligrosos o otras cosas. Por ejemplo, lo que tenemos ahora del COVID, por ejemplo, bueno, es el material particulado fino, según los últimos estudios, está siendo uno de los vehículos de contaminación, de contagio más importante. Es decir, el material particulado fino en suspensión está ayudando a transmitir a distancias mayores el virus este maldito. Entonces, eso también es bueno, más o menos algunos estudios recientes están confirmando que efectivamente ese aerosol pequeño, ese material particulado fino, es un elemento más a tener en cuenta en la transmisión, por ejemplo, del virus. Bueno, entonces, por estas razones y por otras, es muy recomendable
por un lado, reducir la emisión del material particulado y por otro lado, si no se pueden reducir, al menos poder capturarlos. Y ahora lo que vamos a ver son esos mecanismos de captura. Una consulta. La combustión con gas natural emite partículas en una proporción, digamos, considerable como para que se justifique algún sistema de captación. Por en ejemplo, general, era de gas depende. natural. No sé. A ver, distingamos vos el gas natural, ¿para qué lo estás usando? No, la pregunta viene puntualmente porque para algunas calderas, o sea, las calderas generan vapor, entonces el vapor lo usan en distintos procesos industriales. Sí. Se exige, la autoridad de aplicación generalmente exige medir los gases de la combustión de la caldera que se emiten a la atmósfera, ¿correcto? Correcto. Algunos, además de exigir la medición de, bueno, NOx, CO, etcétera, algunas autoridades de aplicación exigen medir el material particulado, aún así cuando se quema con gas natural. Digamos, porque es entendible si la caldera, no sé, quemo fuel oil, pero gas natural, digo, se pueden generar partículas en el quemador, en las emisiones de la combustión, digamos, del quemador. Mirá, es decir, en principio te diría que la producción de gas natural, la producción de particulado usando gas natural, en general es reducido. Pero acordate que el gas natural, primero no es gas natural solamente, empecemos por ahí. O sea, no es solamente metano, tenés metano, propano, butano, sí. Tenés otros hidrocarburos mezclados, poquito, pero hay. Entonces, esos hidrocarburos pueden producir no solamente, inclusive el mismo vapor de agua puede generar con el aerosol, con el aire que vos estás ingresando, acordate que se pueden formar por aglomeración, aún en forma natural, se forma por aglomeración partículas finas, o sea, PM1, PM2.5 podría llegar a formarse por un proceso de aglomeración. Pero en general, es cierto, lo que vos decís es relativamente comparado con otros combustibles más pesados, es mucho menor. Esa es una gran ventaja del gas natural. Pero el proceso en sí mismo interno existe. O sea que de la aglomeración de material de partículas que pueden estar en el aire que estás usando como aire externo para la quema, o en la misma, digamos, el gas que se va saliendo, digamos que no es solamente, como te decía, no solamente metano, sino hay otros compuestos que pueden venir junto con el metano. O sea, no es, el gas natural no es metano puro. Sí. Así que puede haber, es cierto que es mucho menor que lo que puede haber una caldera que se usa fuel oil o carbón fino, que sea como en las centrales térmicas. Las centrales térmicas en Estados Unidos que utilizan carbón fino, el drama que tienen ellos es capturar todo el hollín que se les genera. Se les genera muchísimo hollín. Entonces, por eso todos estos diseños que vamos a ver ahora, estuvieron motivados por reducir el hollín generado por las grandes centrales térmicas. En Europa acá también existían, además de la generación de energía eléctrica, se generaba vapor. O sea, al principio del siglo XX, el vapor venía, o sea, eran como dos cañerías, dos tubos distintos, ¿no? Un tubo para la electricidad y otro tubo para el vapor. Yo recuerdo haber visitado ciudades de Alemania del Este, cuando todavía no se habían reunificado, y uno veía los tubos de vapor yendo como calefacción a los edificios. Estaban en el aire, o sea, es como si viéramos los cables de la luz, ver un caño gigante de aluminio o acero inoxidable, no sé, creo que era aluminio, creo que era, o de latón, esos caños de latón es típico,
que circulaban con gas, con vapor. Y también, o sea, en Alemania Occidental se usaba también, había calderas destinadas a generar vapor para dar calefacción a las viviendas. Eran como centrales justamente centralizadas que daban calefacción y calor a las casas. Así que estas dos actividades generaban, como se usaban normalmente, el carbón siempre fue el combustible tradicional durante mucho tiempo y lo sigue siendo para muchos lugares, producían muchísimo material particulado. Eso asociado a la cantidad de azufre que traía el carbón, teníamos esa famosa, el fog, la niebla, bla, 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 que ya vimos en calidad del aire. Bueno, entonces, esas dos razones, esos dos grandes fuentes de generación de electricidad y calor, usando carbón, fue la que generó muchos de estos procesos que vamos a ver ahora. Por supuesto, el uso de gas natural mejoró muchísimo. En Europa prácticamente ha bajado mucho las emisiones de material particulado. Están en niveles muy bajos, justamente por el uso de gas natural y además la optimización de muchos recolectores. Bien, entonces ahora, para poder normalmente capturar este material particulado, que pueden ser partículas sólidas o gotitas de líquidos, siempre pensemos que el material particulado o el contaminante que queremos capturar no es solamente un sólido, como puede ser un granito de arena, un granito de carbón, sino que pueden ser gotas de líquidos que se van aglomerando y a través del gas. Entonces tenemos que ver cuáles son primero cuáles las fuerzas que actúan. Las fuerzas externas, normalmente que vamos a tener en cuenta para detectar, son primero el movimiento relativo que existe entre dos fases de las fuerzas actuando sobre el material particulado. Es decir, por ejemplo, un sistema que va a una velocidad y otro sistema que va a otra velocidad, eso puede ser una ayuda para poder, digamos, producir la remoción de las partículas. El hecho de las fuerzas, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, la fuerza de rozamiento, es decir, distintas fuerzas actuantes sobre las partículas de gotita de líquido van a ser las que vamos a usar como procesos de eliminación. Bien, entonces, vamos a ver cuáles son esas fuerzas externas y cuáles son el tiempo de residencia que necesitamos tener para que esas fuerzas externas actúen y produzcan la precipitación y la retención del material particulado. Bueno, entonces, uno de los elementos clave que tenemos que ver es que siempre que podamos tener una diferencia de velocidad entre una partícula y el fluido circundante, por ejemplo el aire o el gas, va a producir una fuerza sobre la partícula que podemos aprovechar para retener. Entonces tenemos una diferencia de velocidad, o también vamos a tener, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, que es otro de los sistemas. Entonces el fluido puede estar en reposo y la partícula moviéndose, o la partícula puede estar en reposo y el fluido moviéndose. O sea, digamos, lo interesante, lo importante es que haya una diferencia de velocidad entre el gas y la partícula que queremos retener. En general, digamos, esta velocidad relativa, por eso es una velocidad relativa, no interesa tanto cuál es el que se mueve más rápido, si el gas o la parte sólida, porque lo que nos interesa es lo que se produce es esa resistencia o arrastre. Ahora lo vamos a ver mejor. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas producidas, ya sea por diferencia de velocidades, que actúan sobre las partículas? Bueno, la fuerza principal es fuerza igual a masa por aceleración. Acá podemos tener la aceleración, puede ser la aceleración de la gravedad o puede ser la aceleración de un fluido
con respecto al otro. Los procesos físicos van a ser, el más importante, la deposición gravitatoria. El otro es el impacto inercial o intercepción. Por ejemplo, supongamos que tenemos un filtro como el del café, tengo una tela y un sólido en movimiento. Un sólido o un líquido, por ejemplo, el café tiene partículas y le pongo un filtro de café. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy interceptando algo que está en reposo con algo que está en movimiento. Ese sería impacto inercial o intercepción. Después tenemos el movimiento browniano. Cuando las partículas son muy pequeñas, muy pequeñitas, tenemos choques entre las partículas, sobre todo las partículas muy finas, y ese choque entre las partículas que se mueven en forma aleatoria también es podemos aprovechar ese movimiento browniano para producir una retención. Otro mecanismo que vamos a ver es el de la atracción electrostática. Lo vamos a ver con los grandes precipitadores electrostáticos, que se usan mucho también para atrapar partículas intermedias de tamaño, y la termodifusión, que es otro mecanismo. Es decir, dependiendo del tamaño de la partícula, uno de estos procesos se hace más eficiente en la retención del material. Entonces va a depender de las velocidades, por supuesto, va a depender del tamaño y de cómo asociamos esta fuerza. Vamos a ir viendo una por una. Bueno, la deposición por gravedad, esa es la más simple de todas. No es muy eficiente así en forma simple, pero es, digamos, el proceso más sencillo, más barato, en el cual hacemos pasar un fluido que tiene gases y partículas, y digamos sería una especie de caja en donde tiene un hueco esa caja, y a medida que las partículas van viajando, digamos las partículas más pesadas van a ir cayendo y las recolectamos en ese hueco que van cayendo. Ese sería el mecanismo más simple. Eso se llama cámara de sedimentación, el cual ya vamos a ver el diseño de ellas. Son simplemente un gas que entra con partículas, entra por una caja en el cual se abre su dimensión, por lo cual la velocidad disminuye y por lo tanto produce la deposición. Es el caso típico de las cámaras de cimentación. Ingresa el aire con las partículas, y obviamente que al producirse este cambio en el volumen, la velocidad disminuye acá adentro, o sea, el gas entra con una velocidad más alta. Al producirse esta apertura, la velocidad disminuye, y al disminuir la velocidad comienzan a depositarse sobre todo las partículas más gruesas. Y después, bueno, en estas tolvas recojo el material que se fue depositando. Obviamente que este sistema, que es el más simple de todos, funciona bien, pero es eficiente para partículas muy gordas, ¿no? Y bueno, el diseño, ya lo vamos a ver, el tamaño de esta cámara, la longitud, el ancho, etcétera, va a definir qué tipo de partículas son las retenidas. Bien, el tema, por supuesto, como antes, es la caída de presión que tiene esto. Por lo tanto, hay que ver con qué velocidad termina saliendo el gas acá para ver si tiene fuerza como para seguir circulando, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver eso. Bueno, otras formas de cámara de sedimentación, hay muchos diseños de estas, pero básicamente el principio es el mismo. Fíjense que acá le he puesto una obstrucción, como estábamos hablando en las cámaras de incineración. Le pongo estas paletas deflectoras, que lo que hacen es que el gas con partículas choca en estas paletas, acá, chocan en estas placas deflectoras, y fuerzo al gas a ir por estos distintos caminos. Estas placas, digamos, hacen que el rozamiento de estas partículas con la tabla esta, con esa chapa,
también hace que algunas se frenen, y al frenarse, bueno, se van cayendo a esta tolva. Y lo que sale acá, fíjense que está bien dibujado, los puntitos más finitos, o sea, las gruesas van quedando, pero las finas no alcanzan a retenerlas por completo y salen por este lugar. Acá hay otro modelo, que también es parecido, en el cual voy poniendo estas placas deflectoras de manera de asegurarme que la velocidad, debido a estas obstrucciones, se frene, baje la velocidad, y al bajar la velocidad, las partículas se van cayendo, porque si la velocidad es muy rápida, corro el riesgo de soplar las partículas que ya retuve acá abajo, ¿no? Entonces por eso tengo que bajarle la velocidad, porque si no, supongamos que no bajo la velocidad, esto puede arremolinarme acá adentro, y el remolino me levante parte de las partículas que ya se habían depositado antes. Por eso es que se sugieren estas placas deflectoras para reducir la velocidad y evitar también el remolinamiento, los eddies, que me hagan que parte de estas partículas vuelvan a salir. Bueno, ese sería un método. Otro método sencillo es aprovechar la fuerza centrífuga, que también es un mecanismo muy usado en retención de material particulado. Este proceso que vimos antes, fuerza igual a masa por aceleración, va a depender, como dijimos, de la velocidad y del tamaño de las partículas. Una forma de producir una fuerza mayor, porque acá en este caso si las partículas son pequeñas, la masa es pequeña, la fuerza gravitatoria, si acá pongo G, bueno, es lo que tiene que dar, pero muchas veces no es suficiente para retener todas las partículas. Como vemos acá, las partículas más gruesas van a quedar, pero las finas siguen de largo. Y eso siguen de largo porque como la fuerza igual a masa por aceleración, si la masa es más pequeña, la fuerza digamos, gravitatoria es más pequeña. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de aumentar la fuerza de retención. Para eso, lo que hago es usar la fuerza centrífuga, con lo cual ingresa el flujo de aire con partículas a un colector circular, o sea, de forma circular, de manera que al girar, las partículas al girar, se genera una mayor fuerza centrífuga hacia las paredes de este colector, y por lo tanto, a través de la energía cinética generada por la misma corriente de gas, hace que las partículas choquen contra los extremos, y parte de ellas van a ir cayendo justamente como una asociación de la fuerza centrífuga y la gravitación. O sea, las partículas que van chocando en estos dispositivos que se llaman ciclones, hace que también mejore la eficiencia de recolección. Entonces acá vemos un ciclón. Entonces la partícula ingresa, comienzan a girar, esa velocidad de la aceleración centrífuga hace que estas partículas más gordas se vayan pegando contra las paredes, se vayan frenando y empiecen a caer dentro de este ciclón, que es como un cono, y por lo tanto, digamos, las partículas van a ir cayendo hacia abajo. Acá tenemos un dibujo más en perspectiva. Entonces, fíjense, ingresa el aire sucio por arriba, da vuelta por el ciclón, por aquí abajo cae el gas, y el gas más limpio sale por arriba, por este tubo, que es digamos, por las paredes, digamos, el gas sucio entra por las paredes externas y el gas limpio entra por el tubo interno. Acá tenemos otro dibujo. Entonces la fuerza centrífuga hace que las partículas más gruesas vayan circulando y vayan cayendo por
sucesivos choques contra las paredes, se van frenando, y bueno, y las partículas más finas y el aire va subiendo por el tubo central y sale el gas más limpio. Por supuesto, no es un proceso completo, sino que es un poco mejor que las cámaras de cimentación. Ya a través de las distintas experiencias, prácticamente estos diseños ya están totalmente estandarizados, ya están perfectamente estudiados. Son diseños también entre los años 70 y 80, por lo cual ya está muy, muy trabajado, muy optimizado los tamaños y las formas para que genere una recuperación más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, se definen estas longitudes, la longitud del cono, la longitud de la parte central, en fin, una serie de medidas que ya vamos a ver después. El otro principio físico sería de impactar el fluido contra un objeto. Puede ser una tela, una fibra, puede ser un líquido. O sea que yo coloco algo fijo en el camino de la corriente de gas de manera de forzar que las partículas, digamos, cambien su velocidad y se precipiten. Sin embargo, en la impactación, en este tipo de impactación, digamos, muchas partículas pueden continuar su camino y por lo tanto, digamos, bueno, dependiendo, digamos, de cuál es el diseño, del tamaño de ese impactador, vamos a ver que algunas partículas que son impactadas, otras pueden seguir de largo y, digamos, una manera ver la colisión que se produce. Por ejemplo, lo vemos acá en este gráfico, ¿qué es lo que está pasando acá? Supongamos que esta sea el hilo de una fibra, supongamos que esto es una tela, y estoy viendo la tela, digamos, si ustedes ven, ¿cuál es el tema? Yo podría, digamos, la cuestión es la siguiente, yo tengo un fluido, que el fluido tiene que pasar, yo no puedo poner acá una placa total porque si no el fluido no pasa. Entonces la idea es que el fluido pase y que la partícula choque en algún material, de manera que la partícula quede impactada y el gas pueda seguir. En este caso vemos que en el gráfico dice que acá tiene dos formas que ocurra, que la partícula quede o que la partícula quede atrapada digamos, en esta cercanía de acá. El problema que surge acá es el siguiente, que para partículas muy finas, si yo quisiera que esto intercepte directamente, tendría que tener el espacio que hay entre una fibra y la otra, ¿no? Imagínense esto como un tejido que digamos que está entramado, o sea que tengo fibras que van en la dirección en que yo lo veo acá, pero también habrá fibras que van en el otro sentido, si tengo un tejido acá. Pero el tema es que la distancia entre el tejido, el hueco que queda en el tejido, si yo quisiera que intercepte una partícula así de fina, obviamente que tendría que tener la distancia entre el tejido muy, muy pegadito, pero si es muy pegadito no pasa el fluido. Entonces hay algunas consideraciones que lo que se hace es poner varias capas de estos tejidos, pero en distintas formas, de manera de que si esta partícula no queda interceptada en esta fibra, pasa por acá y bueno, y se quedará interceptada por otra fibra que está más acá. Ya lo vamos a ver cuando veamos los filtros de bolsa, que es más o menos el principio. Pero el principio sería entonces poner un obstáculo, puede ser una tela, este sería el caso típico del filtro de café, tengo una fibra que intercepta la partícula. El otro principio que después vamos a ver más en detalle es ya el precipitador electrostático, que
lo que involucra acá son fuerza electrostática. Es decir, lo que vamos a hacer en un filtro electrostático es vamos a cargar eléctricamente el flujo de aire con partículas, lo vamos a cargar con un campo eléctrico fuerte, y después vamos a usar otro campo eléctrico para producir la deflexión de esa partícula cargada. Es decir, ionizamos la partícula y la cargamos, no ionizamos, la cargamos eléctricamente, va a quedar cargada positiva o negativa, de acuerdo al campo eléctrico que le pongamos, y después esa partícula cargada la deflectamos con un campo eléctrico también hacia una superficie que va a ser la superficie recolectora. Entonces ya lo vamos a ver más en detalle, y este mecanismo funciona bien para partículas intermedias, de muy finas a intermedias, digamos, ¿no? El precipitador electrostático simplemente termina pegoteando las partículas sobre las placas deflectores. Como ven, en general son dispositivos voluminosos muy grandes que se utilizan sobre todo en las centrales eléctricas que utilizan carbón, fuel oil, etc. Utilizan ese tipo de combustibles, se utilizan precipitadores electrostáticos, ¿no? Ya después vamos a ver el detalle de cómo funciona. Acá se implementa de forma rápida. Entra el gas con las partículas, tenemos unas placas, tenemos estos cables que están acá, un cable positivo, un cable negativo, un cable positivo, es decir, acá hay un campo eléctrico, entre este menos y este más, hay un campo eléctrico, la partícula se carga positivamente, normalmente las partículas ingresan con un cierto grado de humedad que ayuda a que se cargue más rápidamente, se cargan y después a partir de acá tenemos una placa que positiva, por ejemplo, y estos son negativos, por lo tanto hay un campo eléctrico acá que hace que estas partículas tiendan a irse hacia los bordes, y las partículas se van acumulando en las placas del precipitador. Luego este precipitador digamos, hay como un martillito o un golpecito que se le da, un golpe que se le da a la placa, y hace que las partículas se depositen en estas tolvas que están acá abajo, ¿eh? O sea, acá hay un montón de placas, estos son muchas placas, acá están los campos eléctricos aplicados, ya lo vamos a ver más en detalle, pero hay muchas placas acá, el dibujito muestra las placas. Entonces cuando el gas entra por acá, ingresa a estas placas, se pegan en estas placas, y luego hay un proceso acá que las golpetea a estas placas, y el material particulado cae por las tolvas. Ya lo vamos a ver después más fino en detalle. El otro filtro típico que se utiliza es el filtro de Mangas, que es un poco el de intercepción, como habíamos dicho, en donde digamos, mira qué pasó, se me borró una. Bueno, entonces en este filtro de mangas, donde lo que hay es el gas ingresa por una manga, o sea, es una bolsa que ingresa por arriba, y el aire sale por la fibra de la manga, y luego la manga también se va llenando de partículas, y luego a través de una agitación de la manga o de un flujo contracorriente, es como si cuando ustedes están lavando un filtro de la aspiradora, por ejemplo, el filtro del café, como hacen, y lo dan vuelta y le echan agua, y entonces todo el material particulado que quedó atrapado lo lavan. Bueno, en este caso se hace algo parecido, y se limpia el gas, se limpian las partículas que quedaron adheridas, ¿eh? Acá vemos que el gas limpio sale por este caño, y fíjense que acá tenemos un pequeño ventilador, porque la caída de presión es grande en este filtro, y hace que tengamos que tener un ventilador para poder retirar, expulsar el aire que entró por este lado, para mejorar la expulsión. Una pregunta. Sí. Respecto del ventilador, que la presión ahí, bueno, en ese caso va a ser negativa dentro de la tolva, porque el ventilador está
después. ¿Hay alguna relación entre que el ventilador esté antes o después Sí, o sea, eso va a depender, digamos, justamente, uno puede ponerlo antes o después, pero en general va a depender justamente primero del volumen que estamos trabajando, de la caída de presión que haya, ¿eh? Eso va a definir digamos, digamos, la potencia que le tengo que aplicar al ventilador. Creo que vimos un ejemplo en una de las primeras clases, donde decíamos ponemos el ventilador antes, ponemos el ventilador después. Okay. La potencia eléctrica que requiere, en qué caso es mejor, pero sobre todo va a depender de la caída de presión que tenemos entre el mecanismo que hemos incorporado en el medio. Y las temperaturas. Profesor, Sí. también lo que es la caída de presión depende también del tipo de manga que utilices. Cada tipo de manga que utilices tiene un rango de presión óptima para trabajar. Sí, ya después vamos a ver en particular cada uno de los... Ahora simplemente era un comentario general, ya vamos a ver uno por uno todos estos dispositivos y ahí vamos a considerar todas las pérdidas, las caídas, así que eso lo vamos a charlar la clase siguiente. Bueno, entonces yo acá directamente vamos a dejar acá cuál es ya después vamos a ver más en detalle. Entonces en la clase siguiente vamos a continuar con la explicación de cada uno de los sistemas de captura y el diseño de estos sistemas, cuáles son las principales variables a tener en cuenta para el diseño, para ver cuál es la altura, el tamaño, etcétera, de estos precipitadores, filtro de manga, filtro de bolsa, etcétera. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer sobre este tema o el que vimos antes? Bueno, muy bien, entonces nos vemos sería el viernes próximo. Hoy estamos a 10. Claro, sería el 16, el viernes 16, nos encontraríamos de nuevo. Muy bien, listo, entonces. Adiós. Ya después después les subo esta presentación porque veo que hay algunas que están faltando y no sé qué pasó. Bueno, muy bien. Bueno, profesor. Chao. Buen fin de semana. Chao. Gracias, igualmente. Chao, buena semana.